Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Charlas de Cancha. Hoy tenemos un episodio que promete ser tan intenso como un partido de eliminatorias. Estamos aquí para desgranar el próximo encuentro de Bolivia contra Irak, un duelo que según los pronósticos está que arde. Hola Sofía, un placer estar aquí. Mateo, para servirles. Con muchas ganas de hablar de este partido. Mateo, el ambiente está cargado, ¿verdad? Se habla de una ligera ventaja emocional para Bolivia, pero también de un choque de estilos que va a estar, bueno, peleado. Absolutamente. Y es que cuando pensamos en cómo se puede definir un partido tan apretado, hay nombres propios que resuenan. Exacto. Y es ahí donde entra nuestro input, ¿no? Hablemos de esas figuras que pueden inclinar la balanza. Por el lado de Bolivia, mencionan a Miguel Terceros. ¿Qué tiene este jugador que lo hace tan especial para este partido contra Irak? Mira, cuando hablamos de Miguel Terceros, estamos hablando de esa chispa, ¿sabes? Es el tipo de jugador que se atreve, que tiene esa confianza para probar algo diferente. Contra Surinam, por ejemplo, vimos cómo su habilidad para crear jugadas de la nada, o ese remate desde media distancia, fueron clave para romper un planteo defensivo que parecía inexpugnable. Si Irak opta por cerrarse, esa zurda suya podría ser la llave maestra. Entiendo. Entonces, si Irak se pone muy compacto como un muro, Miguelito sería como esa herramienta precisa para empezar a derribarlo, ¿no? Me imagino el estadio coreando su nombre, la presión aumentando. Exactamente. No es solo la calidad técnica, sino la audacia que transmite al equipo. Es un jugador que contagia esa idea de que siempre hay una solución, incluso cuando el panorama parece gris. Y esa confianza es oro puro en un partido de esta magnitud. ¡Wow! ¡Qué buena descripción! Esa confianza debe ser contagiosa para el resto del equipo. Pero, cambiemos de lado. ¿Y qué hay de Irak? Mencionan su solidez y el contraataque. ¿Cómo se traduce eso en el campo de juego? Especialmente frente a un equipo con la chispa de Bolivia. Irak, por su parte, es un equipo construido sobre bases muy firmes. Son físicamente imponentes, muy ordenados tácticamente. Su peligro no está tanto en la improvisación, sino en su capacidad para absorber la presión y golpear cuando menos te lo esperas. Son maestros en sufrir los partidos, en desesperar al rival. Si logran frustrar a Bolivia, si encuentran un error en la salida del balón, ahí es donde sus delanteros potentes pueden hacer mucho daño. O sea, son como un depredador paciente, esperando el momento exacto para atacar. Eso suena realmente peligroso. No son un equipo que te va a regalar espacios, ¿verdad? Para nada. Su fortaleza es precisamente ese orden. Si consiguen llevar el partido a un estado de tensión, donde el marcador esté cerrado hasta el final, la presión puede jugar en contra de Bolivia. Y en ese escenario, donde el rival empieza a dudar, Irak se vuelve letal, porque tienen la contundencia para aprovechar cualquier mínima concesión. Entiendo. Entonces tenemos a Miguelito con su magia individual por un lado, y la estructura sólida y el contragolpe mortal de Irak por el otro. Se siente como una lucha entre el arte y la ciencia del fútbol. Esa es una buena forma de verlo, Sofía. Y la pregunta del millón, ¿quién tiene más chances de salir victorioso en este duelo de estilos? Bueno, aquí es donde entra ese factor emocional del que hablábamos al principio. Según lo que nos dice el input, Bolivia se lleva una ligera ventaja, un 55%. ¿Qué crees que sustenta esa cifra? ¿Es solo el ánimo de haber remontado partidos anteriores? Es una combinación de factores. Sí, la motivación de haber remontado, de haber mostrado esa garra, es importantísima. Pero también hay que considerar el factor cancha. El público en Monterrey, que ya se sintió local apoyando a Bolivia contra Surinam, va a ser un jugador más. Si el equipo boliviano logra mantener la calma, no precipitarse por marcar un gol temprano y jugar con inteligencia, tienen la calidad técnica para sacar adelante este partido. Claro, el apoyo de la gente siempre es un impulso tremendo. Pero ¿qué pasa si ese gol temprano no llega? ¿Ahí es donde entra el peligro del 45% de Irak? Exactamente. Si Irak logra imponer su ritmo, si el partido se estira, la ansiedad boliviana puede aumentar. El orden de Irak es su mayor arma. Si llevan el partido a un escenario donde el marcador esté empatado, o con una ventaja mínima hasta los minutos finales, la presión sobre Bolivia se intensificará. Y ahí es donde Irak se siente cómodo para atacar y sentenciar el encuentro. Vaya, entonces se trata de mantener la cabeza fría. Para Bolivia, no dejarse llevar por la desesperación. Y para Irak, la paciencia es clave. El que logre imponer su plan de juego, parece que tiene mucho ganado. Ese es el quid de la cuestión. El partido se puede definir
por quién maneja mejor la frustración y quién capitaliza las oportunidades en momentos de alta tensión. Muy bien, y aquí viene ese dato clave del input que me parece fascinante. Habla de que al ser un partido único el primer gol es casi media clasificación. ¿Por qué es tan determinante este primer gol en un escenario así? Mira, cuando juegas un partido de eliminación directa, y sabes que tu rival también se siente cómodo defendiendo un resultado, la dinámica cambia radicalmente. El equipo que marca primero, no solo se pone adelante en el marcador, sino que puede dictar el ritmo del partido. Bolivia, sabiendo que tiene esa ligera ventaja emocional y el apoyo del público, podría sentir la presión de abrir el marcador pronto. Entiendo. Es como si el gol te diera permiso para jugar un poco más a la defensiva, a administrar la ventaja. ¿Y para Irak qué significa marcar primero? Para Irak, marcar primero les permitiría desplegar su juego de contraataque con aún más confianza. Sabrían que Bolivia tendrá que arriesgar más, dejar espacios atrás, y eso es precisamente lo que ellos buscan. Les da la oportunidad de controlar el ritmo, de ser pacientes, y esperar el momento perfecto para rematar al rival. Wow, entonces ese primer gol no es solo un gol, es un cambio total de estrategia para ambos. Es como si el que marca primero pudiera elegir si va a ser el cazador o la presa, ¿verdad? Muy interesante cómo se configura el partido desde ese punto. Precisamente. El primer gol cambia completamente la narrativa del partido, las decisiones tácticas y la mentalidad de ambos equipos. Es un punto de inflexión que puede definir la clasificación. Esto de verdad que pone las cosas en perspectiva. Parece que el partido va a ser una batalla psicológica tanto como una batalla futbolística. Para cerrar este tema, entonces, la idea central es que, aunque Bolivia tiene el impulso, la solidez de Irak y la importancia del primer gol, hacen que este duelo sea un verdadero comodín. Absolutamente. El primer gol es un factor psicológico y táctico inmenso. Quien lo marque, se acerca mucho a la victoria, porque ambos equipos saben defender ventajas y presionar cuando van perdiendo. Muy bien. Ahora, hablemos de otro aspecto crucial que se menciona en el input, el apoyo de la hinchada en Monterrey para Bolivia. Tú mencionaste que se sintieron locales contra Surinam. ¿Qué impacto real tiene eso en un partido de eliminatorias contra un rival como Irak? Es un factor que a menudo se subestima, pero que en Latinoamérica tiene un peso enorme. Imagina estar en el campo, escuchando a miles de personas coreando tu nombre, animándote en cada jugada, sufriendo contigo. Eso te da un extra de energía, te hace sentir que no estás solo, que hay un país entero detrás impulsándote. Para Bolivia, que llega con esa motivación extra de haber remontado, sentir ese respaldo puede ser la chispa que encienda la llama de la victoria. Claro, me imagino el rugido del estadio. Debe ser una sensación increíble para los jugadores. ¿Y cómo crees que esa energía colectiva impacta en la estrategia o la mentalidad de Irak? ¿Los pone nerviosos o los motiva a demostrar su fortaleza? Eso depende mucho de la mentalidad de Irak. Un equipo bien trabajado, tácticamente sólido como se describe, probablemente no se deje intimidar fácilmente. De hecho, podría hasta motivarlos a mostrar su temple, a demostrar que pueden jugar y ganar en cualquier ambiente. Sin embargo, la presión constante del público, los cánticos incesantes, pueden desgastar mentalmente a cualquier equipo, por muy ordenado que sea. Pueden llevar a errores no forzados, a un ligero descuido en la marca. Entiendo. Entonces es como un arma de doble filo. Puede inspirar a Bolivia, pero también puede ser una prueba de carácter para Irak. ¿Se podría decir que el factor local en Monterrey es como un jugador número 12 muy ruidoso? Absolutamente. Es un jugador que no aparece en las alineaciones, pero su presencia se siente en cada rincón del estadio, y en partidos tan cerrados, donde los detalles marcan la diferencia, ese impulso adicional puede ser crucial para mantener la calma en momentos de adversidad, o para buscar ese gol agónico. Me parece fascinante. Y conectando esto con el input, se menciona que el público en Monterrey se sintió local ante Surinam. ¿Eso significa que la afición boliviana ya ha demostrado su fuerza en ese estadio y ahora la repetirá contra Irak? Sí, exactamente. La experiencia previa contra Surinam les ha dado esa confianza. Han sentido que ese estadio puede ser un fortín, un lugar donde se sienten cómodos y apoyados. Al trasladar esa sensación al partido contra Irak, la energía se amplifica. No es solo jugar en casa, es jugar en un lugar donde ya se ha sentido la victoria y el respaldo masivo. Entonces, más que solo el factor geográfico, es también la experiencia reciente de sentirse arropados, no un ambiente que ya demostró ser favorable. Eso debe darle un plus anímico importante a Bolivia antes de pisar el césped. Totalmente. Es un ciclo de retroalimentación positiva.
La afición siente la energía del equipo, y el equipo siente el respaldo de la afición. Y en un partido de esta calibre, donde la diferencia es mínima, esa energía colectiva puede ser el empujón definitivo. Qué interesante. Imagino a los jugadores saliendo al calentamiento y escuchando ese murmullo que poco a poco se convierte en un clamor. Debe ser una presión, pero también una motivación inmensa. Para resumir este punto, entonces, el factor local en Monterrey no es solo un detalle, sino una ventaja tangible que Bolivia puede usar para inclinar la balanza a su favor, especialmente por cómo ya han experimentado ese apoyo antes. Así es. La experiencia previa en Monterrey les ha permitido consolidar ese estadio como un verdadero hogar para el equipo, un lugar donde la energía de la afición se traduce directamente en un rendimiento superior en el campo. Mateo, volviendo a nuestro input, se habla de que Irak es un equipo físicamente fuerte y muy ordenado tácticamente. Me intriga mucho la parte de saben sufrir los partidos. ¿Cómo se manifiesta esa capacidad de sufrir en el fútbol? ¿Es solo aguantar la presión o hay algo más? Buena pregunta. Saber sufrir en el fútbol no es solo aguantar el chaparrón. Implica una disciplina táctica férrea, una resistencia física y mental para mantener la estructura defensiva incluso cuando el rival te está asediando. Es no desesperarse, no perder el orden, no cometer esas faltas innecesarias que regalan tiros libres peligrosos o tarjetas. Es saber leer el partido, identificar los momentos de debilidad del rival y sobre todo, tener la paciencia para esperar tu oportunidad. Entonces es como una especie de fortaleza silenciosa. No es la explosión de un ataque, sino la resistencia de un muro que no se derrumba. ¿Y cómo crees que Irak podría usar esa fortaleza contra Bolivia, que se describe con esa chispa individual? Exactamente. Irak va a buscar neutralizar esa chispa de jugadores como Miguel Terceros. Van a cerrar espacios, van a presionar coordinadamente, intentando evitar que esos jugadores talentosos tengan tiempo y espacio para pensar o para ejecutar sus jugadas individuales. Si logran frustrar a Bolivia, si consiguen que el equipo boliviano se desespere buscando el gol y empiece a cometer errores, ahí es donde Irak puede prosperar. Ya veo. Es casi como si Irak estuviera invitando a Bolivia a precipitarse, a caer en su trampa. Si Bolivia se desespera, Irak sabe que su momento llegará. ¿Y cómo se diferencia eso de simplemente defender bien? Es una sutileza pero importante. Defender bien es una acción reactiva. Saber sufrir es una actitud proactiva dentro de la defensa. Es anticipar, es liderar la línea defensiva, es comunicarse constantemente, es hacer que el rival se sienta incómodo incluso cuando tiene la posesión. Implica una mentalidad de vamos a aguantar esto juntos, y a encontrar nuestra oportunidad. No es solo parar el balón, es controlar la narrativa del partido desde la defensa. Vaya, eso de controlar la narrativa del partido desde la defensa es una frase que me deja pensando. Es como si la defensa se convirtiera en el centro de operaciones, no solo un escudo. ¿Y qué pasa si Irak no logra contener a Miguelito? ¿Ahí es donde la estrategia de sufrir puede venirse abajo? Ese es el gran interrogante. Si Miguel Terceros, o cualquier otro jugador boliviano con esa capacidad de improvisación, logra desequilibrar la estructura de Irak, entonces la estrategia de sufrir se pone a prueba, porque si bien son fuertes, ninguna defensa es impenetrable. Si un golpe certero rompe la línea, la resistencia se debilita. Entiendo. Entonces, la clave para Irak es mantener esa disciplina y esa fortaleza mental, para que la chispa boliviana no logre encender un incendio. Si logran mantener el partido en cero el mayor tiempo posible, sus delanteros potentes pueden hacer la diferencia. Me imagino esa tensión, el público apretando, y los jugadores de Irak manteniendo la calma, con una expresión casi impasible. Exactamente. Es una batalla de voluntades. La capacidad de Bolivia para generar desequilibrio versus la capacidad de Irak para absorber y esperar. Y en ese contexto, el primer gol, como ya dijimos, se vuelve aún más importante. Sí, el primer gol como el detonante. Si Irak marca primero, Bolivia se ve obligada a salir, a arriesgar, y eso es lo que Irak busca para desplegar su contraataque. Si Bolivia marca, Irak tendrá que cambiar su rol, volverse más ofensivo, y ahí es donde podría mostrar debilidades. Justamente. Por eso es que, a pesar de la ligera ventaja emocional de Bolivia, el 45% de Irak no es para nada despreciable. Su estilo de juego está diseñado para capitalizar precisamente esos momentos de presión y desesperación del rival. Es una dinámica fascinante de analizar. Entonces,
La conclusión principal aquí es que Irak basa su estrategia en la fortaleza, el orden y la paciencia, esperando que Bolivia caiga en un error o se frustre para luego aprovechar su contundencia, haciendo de la capacidad de sufrir su principal arma. Esa es la esencia de su planteamiento. Confían en su estructura y en su capacidad para desgastar al rival, esperando el momento preciso para dar el golpe definitivo. Mateo, regresando al input, mencionan que el partido se juega en Monterrey. Tú ya hablaste de la hinchada, pero ¿qué otros aspectos quizás del mismo terreno de juego o de la logística en esa ciudad podrían influir? ¿O es realmente solo el apoyo del público lo que cuenta? Bueno, si bien el apoyo del público es el factor más evidente, la logística y las condiciones del estadio en Monterrey también juegan un papel. Estamos hablando de un estadio con una capacidad considerable, con un césped que por lo general está en buenas condiciones. Para un equipo como Irak, que basa su juego en el orden y la precisión en los pases, un buen estado del campo es fundamental. No quieren sorpresas, no quieren un bote inesperado que pueda interrumpir su ritmo. Entiendo. Entonces, un buen campo de juego les permitiría a ellos ejecutar su plan de juego de manera más fluida, sin distracciones. ¿Y para Bolivia? ¿Les beneficia o les perjudica un campo en buen estado? Para Bolivia, un buen campo de juego también es positivo, especialmente si quieren aprovechar la habilidad de jugadores como Miguel Terceros. Un césped en óptimas condiciones les permite ejecutar driblings, pases cortos y remates con mayor precisión. No les limita esa chispa individual que tanto se necesita. O sea que, en este sentido, el buen estado del campo beneficia a ambos estilos, aunque quizás de maneras distintas. Irak para el orden y la precisión de sus pases largos o cortos, y Bolivia para las genialidades individuales. ¿Hay algo más sobre Monterrey en sí? ¿El clima, por ejemplo? El clima en Monterrey, dependiendo de la época, puede ser caluroso. Y eso, aunque no sea un factor determinante para un partido de fútbol de alto nivel, puede sumar a la fatiga general. Ambos equipos tendrán que lidiar con eso, pero quizás un equipo más fuerte físicamente como Irak pueda tener una ligera ventaja si el partido se alarga y la temperatura aprieta. Eso es un buen punto. Imagino a los jugadores con la camiseta pegada al cuerpo, el sudor corriendo. Si el partido es muy físico y largo, la resistencia se vuelve crucial. Entonces, esa fortaleza física de Irak podría ser un arma secreta adicional en esas condiciones. Podría ser. Si Irak ha trabajado bien la preparación física para soportar el calor y la intensidad del partido, y si Bolivia no ha hecho lo mismo, esa diferencia física podría hacerse notar en los últimos minutos. Es otro elemento que contribuye a esa idea de saber sufrir el partido, de aguantar hasta el final. Es como si cada detalle sumara para inclinar la balanza. El campo, la afición, el clima y, claro, la calidad de los jugadores. Y pensando en el input, dice que Bolivia llega con una ligera ventaja emocional. ¿Podría ser que esa ventaja emocional sea el factor que les ayude a sobrellevar mejor el calor y el desgaste físico, superando la posible fortaleza física de Irak? Es muy posible. La motivación y el impulso anímico pueden hacer que un equipo olvide el cansancio o la incomodidad. Si Bolivia juega con esa garra, sintiendo el respaldo de la gente, podrían encontrar energías que ni ellos mismos sabían que tenían. Es la famosa magia del fútbol, donde la mente puede superar las limitaciones físicas. Sí, esa es la parte que más me emociona del deporte, ¿verdad? Esa capacidad de superar barreras. Entonces, resumiendo este punto, las condiciones en Monterrey, como el estado del campo y el clima, pueden beneficiar a ambos estilos de juego, pero la fortaleza física de Irak podría ser un factor si el partido se vuelve muy exigente, aunque la ventaja emocional de Bolivia podría contrarrestar eso. Exactamente. Se trata de un equilibrio de factores, donde la preparación física, la mentalidad y las condiciones externas se combinan para crear el escenario perfecto para un duelo de alta tensión. Mateo, hemos hablado de los jugadores clave, la estrategia, el factor local, las condiciones del partido. Mirando de nuevo el input, la conclusión es que, aunque Bolivia tiene esa ventaja emocional, es un duelo de estilos muy cerrados, y cualquier cosa puede pasar. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que debemos sacar de este análisis para entender este partido en particular? Creo que la lección más importante es la importancia de la adaptabilidad y la fortaleza mental. Bolivia tiene esa chispa y el empuje de la afición, pero deberá demostrar paciencia y control para no caer en la desesperación si Irak logra imponer su ritmo.
Por otro lado, Irak tiene la solidez y el orden, pero deberá ser capaz de manejar la presión de un estadio volcado y de generar ocasiones claras ante una defensa que, aunque ordenada, puede tener a su hombre clave capaz de inventar una jugada. Eso tiene mucho sentido. No se trata solo de tener un plan, sino de poder ajustarlo sobre la marcha, y de tener la cabeza fría cuando las cosas se ponen difíciles. Y el input también nos recuerda que, al ser partido único, el primer gol es casi media clasificación. ¿Cómo crees que esa presión del primer gol afectará a ambos equipos desde el minuto 1? Será interesante ver cómo salen. Bolivia, con el apoyo de su público, podría salir con todo, buscando ese gol temprano para desatar la euforia. Pero si Irak logra contener esa embestida inicial, esa presión por marcar podría jugar en contra de Bolivia. Para Irak, quizás la clave sea no arriesgar demasiado al principio, mantener su estructura y esperar esa primera oportunidad. El que logre imponer su ritmo en los primeros minutos tendrá una gran ventaja psicológica. Es como un ajedrez, ¿no? Cada movimiento inicial tiene una serie de repercusiones. Y al final, parece que la balanza se inclina ligeramente hacia Bolivia, ese 55%, pero con un margen muy estrecho, lo que demuestra lo impredecible que puede ser un partido así. Exactamente. Los porcentajes son solo una guía. En un partido de esta naturaleza, la mentalidad de los jugadores en el campo, las decisiones tácticas durante el partido, y por supuesto un poco de suerte, pueden cambiarlo todo. Es un duelo que promete muchas emociones. Así que, en definitiva, Bolivia tiene el impulso emocional y el factor local. Pero Irak posee una solidez y una capacidad de contraataque que los hacen extremadamente peligrosos. El primer gol será clave, y la adaptabilidad será la moneda de cambio para la victoria. Ha sido un análisis súper revelador, Mateo. Me has dado muchas piezas para pensar sobre este partido. Ha sido un placer, Sofía. Realmente es un partido que tiene todos los ingredientes para ser un clásico. La clave estará en qué equipo logra imponer su libreto y gestionar mejor los momentos de tensión. Con esto terminamos el episodio de hoy de Charlas de Cancha. Gracias por escuchar.